el taller olía a óleo y a madera vieja. Era un martes cualquiera en la Escuela de Arte de Valencia, pero Marina llevaba todo el día sintiendo que algo faltaba. No algo físico, la luz dorada de la tarde bañaba el aula, las ventanas estaban abiertas y sus alumnos mezclaban colores con entusiasmo. Era otra cosa. Algo más hondo. Un espacio dentro de ella que no conseguía llenar con pinceles, ni con las palabras escasas de Sergio, su marido. 10 años de matrimonio no son cualquier cosa. Tampoco lo eran las noches solas, los desayunos en silencio, las cenas frente al televisor. Sergio era un buen hombre, sí. Responsable, trabajador, amable incluso. Pero cada vez estaba más lejos. Su mundo giraba en torno a su trabajo en una constructora, y cada vez que sonaba su móvil, parecía que se lo arrancaban de la casa un poco más. Marina a veces se preguntaba si ella también se había vuelto invisible. Tenía 32, pero al mirarse al espejo, le costaba reconocerse. Pintaba rostros con más vida que el suyo. Ese martes, justo antes de cerrar la clase, alguien golpeó suavemente la puerta. Un hombre joven, de unos 20 y tantos, entró con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa sin prisa. ¿Eres tú la profesora Marina?, preguntó con voz clara, mirando con interés las obras colgadas. Sí, ¿puedo ayudarte? Soy Daniel. Me recomendaron este curso. Soy diseñador de interiores, pero llevo tiempo queriendo retomar el dibujo. Sus gestos eran tranquilos, casi elegantes. Había algo en su forma de observar que hacía sentir a Marina como si la viera por completo, no solo como profesora, sino como mujer. Una sensación a la que ya no estaba acostumbrada. Durante las semanas siguientes, Daniel no solo se convirtió en uno de los alumnos más participativos, sino también en alguien que empezaba a formar parte de la rutina emocional de Marina. Siempre llegaba puntual, preguntaba con genuino interés, y se quedaba después de clase para comentar sus avances, o simplemente charlar sobre arte, música o lugares que había visitado. Una tarde, mientras observaban juntos un boceto a medio hacer, Daniel dijo sin mirarla: Tienes un estilo muy propio. Es como si tus dibujos contaran secretos. Marina sintió un estremecimiento. No por el cumplido en sí, sino por la forma en que lo dijo, con pausa, con verdad. Hacía tanto que alguien no le hablaba así. Aquella noche, al llegar a casa, encontró la nota en la cocina. Sergio se había ido de viaje por una reunión inesperada. Lo decía como siempre, escueto, impersonal. Lo peor no era el viaje, sino la fecha. Era su aniversario. 10 años. Y él, simplemente, no estaría. Marina preparó la cena para uno. No encendió la televisión. Miró el plato vacío frente a ella y, por primera vez en años, no pensó en Sergio. Pensó en Daniel. En sus ojos tranquilos, en cómo la escuchaba. En cómo, sin querer, la hacía sentir viva de nuevo. Y no supo si eso era bueno, o muy peligroso. La brisa marina de Alicante traía consigo un aire de renovación. Marina llegó a la ciudad para participar en un seminario artístico de una semana, una oportunidad que aceptó casi por impulso. Quería cambiar de entorno, respirar algo diferente. Pero, en el fondo, también sabía que Daniel estaría allí. Él se lo había mencionado unos días antes, con esa sonrisa suya que parecía quitarle peso al mundo. El seminario reunía a artistas, ilustradores, diseñadores y aficionados de toda la comunidad valenciana. Las sesiones eran intensas, clases magistrales por las mañanas, talleres creativos por las tardes y exposiciones abiertas por las noches. Marina se sumergió en cada actividad con una energía que no se reconocía. Daniel no se despegaba de ella.
siempre atento, siempre curioso. La observaba mientras pintaba, le hacía preguntas que nadie le hacía desde la universidad. Le hablaba de formas, de luz, de emociones atrapadas en el trazo. La hacía sentir, vista. Tu arte tiene algo que me atrapa, le dijo una tarde, mientras caminaban por la playa después de una sesión. No sé si eres consciente de lo que provocas cuando pintas. ¿Qué provoco? Preguntó ella, medio en broma. Vida. Deseo de ser parte de lo que creas. Esa frase quedó flotando entre ellos como un secreto compartido. En otro momento, en otra vida, Marina habría respondido con evasión. Pero allí, con el mar frente a ella y la arena bajo sus pies descalzos, solo pudo sonreír. No dijo nada. Y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Durante esos días, sus conversaciones se volvieron más personales. Daniel hablaba de su infancia en Granada, de su madre, que era escultora, de sus inseguridades como creador. Marina le hablaba de sus miedos, de su rutina silenciosa con Sergio, de cómo a veces soñaba con irse, pero no sabía a dónde. Una noche, al salir de la galería, Daniel le tomó la mano. Fue un gesto suave, casi tímido, pero con una carga emocional imposible de ignorar. No hubo besos, ni promesas. Solo esa mano cálida sosteniendo la suya bajo las luces tenues de Alicante. Contigo me siento vivo, Marina. No lo siento con nadie más, murmuró él. Al regresar a Valencia, Marina no era la misma. Se sentía liviana, pero al mismo tiempo, inquieta. Empezó a cuestionarse todo, su matrimonio, su rutina, sus elecciones. Por primera vez en años, quería algo distinto. Algo más honesto. Intentó escribirle a Daniel, contarle cómo se sentía, agradecerle por esos días. Al principio, él respondió con entusiasmo, con emojis, con frases como, qué ganas de verte. Pero con el pasar de las semanas, sus mensajes se fueron haciendo más breves. Más formales. Más espaciados. Estoy a tope de trabajo, le decía. Esta semana es un caos. Marina quiso creerle. Pero algo dentro de ella sabía que algo estaba cambiando. Lo confirmó una tarde de domingo, cuando quedaron para tomar un café en su lugar habitual. Marina llegó 15 minutos antes. Pidió una infusión. Esperó. El reloj siguió girando. Media hora. Una hora. Daniel no apareció. Tampoco escribió. Y en ese silencio, Marina volvió a sentirse invisible. El reloj marcaba las 6:10. Marina volvió a mirar la pantalla de su móvil. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Volvió a repasar la conversación, él le había confirmado el lugar, la hora, con ese tono cercano de siempre. Pero no había aparecido. Ni ese día, ni el siguiente. Pasaron los días como si alguien hubiese apagado el sonido del mundo. Marina intentó llamarlo varias veces, pero el número aparecía como no disponible. Al principio pensó en algún problema técnico, en un imprevisto, incluso en un malentendido. Pero cuando trató de buscarlo en redes, su perfil ya no existía. Borrado. Sin rastro. Fue a la escuela de arte con la excusa de preguntar por horarios. Allí le dijeron que Daniel había dejado el curso. Se fue a Barcelona por trabajo, comentó una de las alumnas. Dicen que va a colaborar con una galería allí. Ah, y que está saliendo con una fotógrafa. Una chica jovencita, muy alternativa. Su nueva musa, parece. Esas palabras cayeron sobre Marina como agua helada. Su nueva musa.
No era la palabra, era el tono casual con el que la pronunció. Como si ella, Marina, nunca hubiera existido en la historia. Como si todo lo vivido hubiese sido apenas un capítulo menor en la vida intensa y cambiante de Daniel. Regresó a casa caminando, con el cuerpo liviano pero el pecho lleno de algo espeso. Entró en el salón en silencio. Sergio estaba en el sofá, como siempre, con el portátil en las piernas. Alzó la vista, le dedicó una sonrisa rápida, y volvió a lo suyo. Marina no dijo nada. No lloró. No hizo reproches. Solo se sentó en el otro extremo del sofá y se permitió sentir. Y fue ahí, en medio de esa aparente normalidad, donde se dio cuenta, ya no era la misma. Durante semanas, se movió como en suspensión. Asistía a clases, comía poco, dormía mal. No porque siguiera esperando a Daniel. No. Era otra cosa. Era la desilusión de haberse permitido creer en algo que nunca existió del todo. El dolor de saberse instrumento pasajero en la historia de otro. Pero también, aunque aún no lo supiera del todo, era el principio de otra etapa. Un domingo, sin avisar a nadie, alquiló un pequeño local cerca del mar. Allí llevó sus pinceles, sus lienzos, sus libros. No le dijo nada a Sergio. No buscaba aprobación. No quería explicaciones. Solo necesitaba un espacio suyo, lejos de miradas ajenas, donde pudiese escucharse por fin. Los días fueron tomando otra forma. Pintaba durante horas, a veces sin rumbo, a veces con furia. Pero era su furia. Su silencio. Su arte. Poco a poco, las paredes blancas del taller se fueron llenando de trazos honestos. Sin pretensiones. Sin sonrisas prestadas. Una mañana, Marina colgó su primera obra en la pared principal. Era un mar embravecido, sin figuras humanas. Solo agua, viento y cielo. Firmado en una esquina con una sola palabra, Marina. Esa tarde, salió a la orilla del mar. El viento le enredaba el cabello, pero no le importaba. Caminó descalza hasta donde rompían las olas. Y allí, sola, sin pensar en Sergio, ni en Daniel, ni en nadie más, sintió algo parecido a la paz. Porque tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no buscaba que alguien la viera, sino empezar a verse a sí misma. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.